Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Vamos el día de hoy a ver unas definiciones que nos van a ser útiles para el estudio que aquí nos tiene reunidos. ¿Sí? Vamos a empezar con la definición de... vamos a ver el concepto de conjuntos límite. Alfa límite, omega límite, ¿sí? Y esos conjuntos límite nos van a ayudar a describir y analizar el comportamiento asintótico de las soluciones. Si hay algún punto en el que quizá no converjan, sino como que estén ahí rodeando o regresando, no solo un punto, sino puede ser un conjunto. Vamos a verlo, ¿no? Primero, la definición de que un conjunto S en Rn, o subconjunto de Rn, se dice invariante bajo el flujo φ, ¿sí? O bien bajo el mapeo G, en el caso de que estemos trabajando con un mapeo discreto. La notación que utilizamos para el análogo del flujo no es el φ de t, sino que es la G. Es que si no, como que me atoro cuando levanto el brazo. Entonces, φ de t lo denotamos flujo G. G es el análogo del flujo, la versión discreta, cuando estamos con mapeos discretos en lugar de con un campo vectorial continuo y todo eso suave. Bueno, el conjunto se dice invariante bajo el flujo, obviamente sí. Para los elementos que empiezan dentro del conjunto, o sea, para x en S, entonces para todo tiempo t, toda su órbita, toda, tanto en el futuro como en el pasado. ¿Y qué me refiero con eso? En el futuro me refiero para valores positivos de t, ¿sí? Y en el pasado me refiero para valores negativos de t. Por eso esta t tiene que estar en todo R, ¿sí? Entonces, el punto está, la trayectoria está basada, el flujo está basado en S, o sea que x0 está en S, entonces lo están todos los valores positivos de t y todos los valores negativos también. Entonces, todo el flujo, toda la trayectoria, toda la órbita que empieza en S está contenida en S. Y aquí entre paréntesis pongo el análogo para un mapeo discreto, ¿sí? Todo el mapeo está contenido en S cuando la órbita empieza en S. ¿Tenemos ejemplos de esto? Claro que tenemos ejemplos. La variedad inestable y la variedad estable, esos dos son conjuntos invariantes. ¿Qué otro conjunto invariante? Un punto fijo es un conjunto invariante, porque habíamos dicho que si tenemos nuestro campo vectorial, tenemos un punto fijo, entonces ese punto fijo es solución. Al ser solución, podemos hablar de su trayectoria y de su órbita. La trayectoria y la órbita, en el caso de un punto fijo como solución, es trivial, porque está compuesta por un único punto. Recordemos que puntos fijos están asociados con soluciones estacionarias, pero soluciones al fin y al cabo. También una órbita cerrada es un ejemplo de un conjunto invariante, ¿sí? Porque cuando tenemos una órbita cerrada, entonces tenemos aquí el x0, ¿no? Entonces, esta es nuestra S, vamos a ponerlo en blanco, y entonces el elemento empezó en S y siempre se queda en S, ¿sí? Tanto para valores positivos, si lo recorremos en el sentido de la órbita, como para los valores negativos si lo recorremos al revés, ¿sí? Entonces, ya tenemos ejemplos de conjunto invariante y ahora vamos a ver una especie de generalización de conjunto invariante, ¿sí? Entonces,
un punto P se dice no errante. Fíjense, probablemente anteriormente ya habíamos utilizado la noción de que un conjunto fuera invariante y a lo mejor no lo había como que definido, ¿no? Pero es algo con lo que ya estamos familiarizados. Porque ya llevamos álgebra lineal 2. Y en álgebra lineal 2, cuando vemos los subespacios lineales son conjuntos invariantes. Pero esta definición que está abajo, esta sí es nueva. Porque es la definición de que un punto sea no errante. Un punto P se dice no errante para el flujo phi de t. Y una vez más aquí pongo, entre paréntesis pongo el análogo discreto, o bien para el mapeo G. ¿Sí? Si para toda vecindad U de P, entonces tenemos nuestro P y tenemos la vecindad U de P. Existe T arbitrariamente grande, o bien N número natural. Este jeroglífico ahí intenta representar la letra con la que denotamos a los números naturales. ¿Sí? Existe T arbitrariamente grande o N arbitrariamente grande, número natural, porque, repito, el paréntesis es el análogo para mapeos discretos. Los mapeos discretos son las iteraciones de G. ¿Sí? Tal que la imagen de U bajo el flujo intersecta a U. Ahora, caray, cuidado con la notación. Estoy denotando estas dos cosas con el mismo símbolo, pero ¿quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Es una phi, la letra griega phi. Este señor de aquí es el vacío, lo voy a poner en amarillo. Vacío, conjunto vacío. ¿Sí? Entonces, la intersección entre la imagen de la vecindad U bajo el flujo phi, intersección U, es distinta del vacío. O sea que se intersectan. La imagen de U bajo el flujo phi de t se intersecta a U. ¿Sí? Y acá está el análogo Gn. ¿Sí? La enésima iteración de G, la enésima iteración de la vecindad U bajo el mapeo G vuelve a intersectar a la vecindad. Y omega, estamos denotando por omega al conjunto de tales puntos P. ¿Sí? O sea, omega es el conjunto de puntos no errantes, ¿no? Es el conjunto de los puntos no errantes. Bien. Ok. ¿Qué es lo que está pasando con los no errantes? Los puntos no errantes o pertenecen o están cerca, porque no necesariamente tienen que estar cerca. No necesariamente tienen que pertenecer. Pertenecen o están cerca de órbitas que regresan a sí mismas. ¿Sí? Regresan a sí mismas. Por eso, eso es lo que está codificado aquí, ¿no? Porque digamos que las matemáticas como lenguaje que codifican ideas, ¿qué es lo que nos está codificando esto? Esto nos está hablando de órbitas que regresan con un tiempo suficientemente grande, y eso es lo que está aquí, para un tiempo suficientemente grande, la órbita regresa, si no a sí misma, a una distancia de sí misma, cercana a sí misma. Por eso mencioné que esta definición de conjunto no errante es una especie de generalización del conjunto invariante. En el conjunto invariante, el punto empieza en el conjunto S y se queda. En el no errante, no tiene necesariamente que pertenecer ahí. Obviamente, si ustedes ven esta definición, aplica para los invariantes. Pero aquí estamos generalizando. Porque aquí el punto no errante no necesariamente tiene que pertenecer a la órbita, sino que está cerca de ella, cerca en
en términos de una vecindad, ¿sí? Porque esto es para toda vecindad de P, ¿eh? Esto es para toda vecindad de P, o sea que sí está bastante cerca, ¿no? Los ejemplos que mencioné arriba para conjunto invariante, o sea, un punto fijo como solución estacionaria o una órbita cerrada como solución periódica, las soluciones periódicas nos hablan de comportamiento repetitivo, ¿no? Y bien, pues eso es lo que sucede. Tanto los puntos fijos como las soluciones periódicas satisfacen esta definición de que un punto sea no errante. Bien. Ejemplo. El oscilador armónico amortiguado. XB' más alfa X' más X con alfa distinto de 0. ¿Por qué alfa distinto de 0? Porque es más, con alfa pues vamos a ponerle algo positivo, ¿sí? Porque si alfa es 0, entonces tenemos el oscilador armónico, ¿no?, sin amortiguamiento, y ahorita hablamos del oscilador armónico sin amortiguamiento. Porque el único punto no errante es el origen. Bien, ¿qué pasa si lo expresamos como un sistema, ¿no? Si esta ecuación de segundo orden, ¿cómo la podemos expresar como un sistema? Bueno, menos alfa y menos x, menos alfa y menos alfa y menos x, ¿sí? Entonces, como nos queda la matriz asociada es 0, 1, menos 1 menos alfa, ¿sí? Con valores propios, bueno, menos lambda, menos 1, 1 menos alfa, ¿sí? Esto es lambda cuadrado más alfa lambda más 1, y los valores propios van a depender de alfa, ¿sí? Pero son menos alfa más menos alfa cuadrado menos 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, estos señores tienen parte real menos alfa 2 es negativa, ¿sí? Por eso pedí que alfa fuera positivo, ¿sí? Primero pedí que fuera distinto de 0 para evitar el caso del oscilador armónico que vamos a proceder. ¿Y por qué pedí algo positivo? Bueno, porque este es el oscilador armónico con amortiguamiento. Entonces, para que haya amortiguamiento, el origen tiene que ser asintóticamente estable. Para que sea asintóticamente estable, los dos valores propios de la linealización tienen que tener parte real negativa. Y eso sucede si alfa es positivo. Porque si alfa fuera negativo aquí, entonces los valores propios tendrían parte real positiva, los dos, y entonces el origen sería inestable, repelería las órbitas, y ese no es el chiste del amortiguamiento. El chiste del amortiguamiento es que le estamos agregando este término para, pues, amortiguar, ¿no? Para matar el movimiento, matar la energía, y que eventualmente nuestro resorte, si esto está modelando un resorte, se detenga, cosa que no sucede en el oscilador armónico sin amortiguamiento. No tiene ese término, entonces es un ideal, ¿no?, en el que el resorte oscila para siempre. Con el amortiguamiento aniquilamos ese movimiento y lo logramos detener. Entonces alfa tiene que ser positivo. Como es positivo, la parte real de los dos valores propios es negativa, y entonces el origen es un sumidero. Bueno, el origen es asintóticamente estable, porque puede ser una espiral y todas esas cosas. El origen es asintóticamente estable,
¿Sí? ¿Y cómo se ven las gráficas? Topológicamente equivalente a eso. ¿Sí? Puede variar la forma específica de las soluciones. ¿Eso en qué va a depender? En cómo se comporte alfa cuadrado menos 1, ¿sí? Porque si alfa cuadrado es menor a 1, entonces esto va a ser imaginario y lo que vamos a tener va a ser espirales. Pero si alfa cuadrado es mayor a 1, entonces esto es un número real. A ver. Necesitamos poner una condición extra, señores. Porque si alfa cuadrado es mayor a 1, es mayor a 0, perdón. Si alfa cuadrado es mayor a 0, entonces eso es mayor a 0. Y entonces menos alfa, en el caso de menos alfa más esto, 2, si esto es mayor a esto, entonces la parte real ya no va a ser negativa. ¿Ok? Entonces eso lo podemos corregir. Vamos a limitar un amortiguamiento pequeño. Vamos a pedir que alfa no solo sea positivo, sino también menor a 1, ¿sí? Un amortiguamiento pequeño. Entonces, de esa manera, alfa cuadrado va a ser menor a 1, y alfa cuadrado menos 1 va a ser menor a 0, y entonces esta raíz cuadrada va a ser la raíz cuadrada de algo negativo, y no hay problema, pero le sacamos la unidad imaginaria, y entonces ahí sí vamos a tener espirales, ¿sí? Entonces vamos a pedir que alfa cuadrado sea menor a 1, ¿sí? Porque si no le ponemos una cota alfa, por ejemplo, que alfa sea 2, ¿sí? Entonces, o que alfa sea 3, por ejemplo. Aquí tenemos menos 3, y aquí vamos a tener 3 al cuadrado, menos 1, o sea, 9, menos 1, 8, la raíz cuadrada de 8, menos el 3. Y más, si elegimos números más grandes de alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un valor propio positivo, y eso nos va a dar inestabilidad. Y yo lo que quiero mostrar aquí, que es que con un amortiguamiento suficientemente, sí positivo, pero menor a 1, no hay problema. El único punto no errante es el origen. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que cualquier punto que tomemos en el plano, al ser esto un sumidero, o sea, espirales que convergen al origen, el punto no va a regresar a sí mismo, ni a una vecindad. Tenemos una vecindad ahí, ¿sí? El punto se va a alejar de esa vecindad, siempre. ¿Ok? Entonces, en este caso, el único punto no errante es el origen. Para todas las demás, sus órbitas los llevan lejos de él. Para tiempo suficientemente grande, la órbita de cualquier punto en el plano, porque eso es en el plano, cualquier punto que tomemos, su órbita lo aleja de él. No regresa, ya no digamos a él mismo, como en el caso de una órbita cerrada, sino que ni siquiera regresa cerca de su misma posición original. ¿Qué pasa con el oscilador armónico normal? ¿Sí? Me salto las fuentes de los valores propios. Sabemos que los valores propios de aquí son imaginarios puros, a saber, más menos i.
¿Sí? Más o menos sí. ¿Cómo son las soluciones? Son órbitas cerradas. Todo punto x x' en R2 es no errante. Por lo tanto, omega, el conjunto de puntos no errantes para el oscilador armónico sin amortiguamiento, es todo R2. Cualquier punto que tomemos aquí está en una órbita cerrada, y los puntos de órbitas cerradas pertenecen al conjunto de puntos no errantes, porque de hecho son conjuntos invariantes, y los conjuntos invariantes los puntos que pertenecen a los conjuntos invariantes son puntos no errantes. ¿Ok? Quiero ver otro ejemplo. Y para el caso de 3, vamos a hacer un mapeo discreto. X que va al 1, al 0, al 1, al 1 medio X, para X elementos en el plano. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los valores propios de esta situación? Lambda 0, 1. ¿Sí? Son nuestros dos valores propios. Vectores propios. Pueden hacer la cuenta ustedes. Si lambda 1 es 1, entonces el vector asociado es el 1,0, y vamos a ver, si lambda 2 es el 1 medio, entonces el vector propio es el 2, menos 1. Recordemos que la estabilidad que generan los valores propios en el caso de mapeos discretos no está determinada por la parte real de los valores propios, sino por el módulo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un valor propio de módulo 1 y aquí tenemos un valor propio de módulo menor a 1. El subespacio generado por el vector propio asociado al valor propio de módulo 1 es el subespacio estable. Entonces, ese es el subespacio generado por el vector propio asociado a valor propio con módulo menor a 1.
¿Y cómo se llamaba? Ah, y el subespacio estable está generado con soluciones que decaen, ¿no? Soluciones acotadas, y no solo acotadas, sino que convergen a algo. Y cuando hay un valor propio de módulo igual a 1, lo cual es nuestro caso, el vector propio asociado, que es el 1,0, genera el subespacio central. Vamos a tomar un elemento aquí, en el span del 1,0. ¿Cómo se ve el span del 1,0? Es el conjunto de pares ordenados C,0, tales que C es un número real. Entonces, tomamos un C,0 en el subespacio central, ¿sí? ¿Qué pasa si lo evaluamos bajo el mapeo? 1, 0, 1, un medio C,0, nos queda C en la primera entrada, C más 0, y en el otro 0. ¿Sí? Esto está en C, quedó fijo. Queda fijo, ¿sí? Ahora, sea 2C menos C un elemento de ES, ¿sí? Porque este span son de la forma 2C menos C, tal que se está en él, ¿no? Entonces, si algo de la forma ahí, que no es el origen, ¿sí? Que no es el origen. Bueno, entonces, ¿a dónde va a dar este punto? 2C menos C. ¿Sí? En la primera entrada tenemos 2C menos C, lo cual nos da C, 2C menos C, C, y acá 0 menos C medios. ¿Sí? Si nosotros continuamos este procedimiento, las iteraciones, ¿no? 1 medio a la n de 2C menos C, aquí van a obtener en la primera componente C sobre 2n menos 1, y en la segunda componente menos C a la 2n. ¿Esto a dónde converge? Al origen. Converge el origen cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Por lo tanto, 2C menos C es errante. ¿Sí? No regresa a sí mismo. El espacio central entonces el espacio central está generado por el este azul es el espacio central y el amarillo es el 2,1 estable, ¿sí? Entonces cualquier punto que tomemos aquí, ¿no? De la forma 2,c, por ejemplo, ahí eso sería el, vamos a agarrar c igual a 1, ¿no? Este punto, como ese es el subespacio estable, ¿a dónde converge? Al origen.
Entonces, todo punto en este espacio es errante. 2C es errante para todo C distinto de 0. ¿Por qué? Porque el origen es no errante. El origen es una solución estacionaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos distinguir a un errante o a un no errante? El errante, pues el errante vaga. ¿Sí? Y el errante se va. Creo que es muy ilustrativa esa nomenclatura, ¿no? El errante no regresa, sino que su trayectoria lo lleva lejos de sí mismo, en el sentido de que no regresa ni a una vecindad de sí mismo. Entonces, este ejemplo nos ilustra de que estamos tomando en cuenta un conjunto invariante en el que todos los puntos del conjunto invariante son errantes. Porque el conjunto ES es invariante. Elementos que empiezan en ES, o sea, los de la forma 2C menos C, se quedan en ES. Nos lo está demostrando esa iteración, ¿no? Al fin y al cabo, esa iteración, 1, 0, 1, un medio, 2C menos C, ese es un elemento genérico de ES, ¿sí? Obtenemos algo de la forma C por 1, 2n menos 1. A ver cómo lo necesitamos, de la forma 2c menos c. Ok, para que se quede dentro del conjunto. Entonces, si aquí lo expresamos de la forma 2c y aquí menos c, 1 sobre 2n. Claro, 1 sobre 2n, y esto está en S, ¿sí? O sea, ES es un subespacio invariante. Y todos los puntos de este subespacio invariante son errantes. Bueno, continuemos con nuestras definiciones del día de hoy. Y vamos a escribirlo aquí. Definición. Un punto P se llama punto omega límite de X si hay puntos phi de 1 X.